tal? Buenas tardes. ¿Qué tal estáis, entusiastas? Bueno, pues espero que estéis pasando un día estupendo. Por aquí bien, un poco animado, pero bien con entusiasmo. Lo cogemos también con entusiasmo. Y bueno, pues hoy la verdad es que tenemos un título de lo más sugerente. Es postureo o ecopostureo, la nueva conciencia medioambiental en los consumidores. Bueno, y para ello tenemos a una súper experta, Maya Peste, por aquí, aquí para que se pueda conectar con nosotros. Y bueno, pues Amaya pertenece a una de las organizaciones. Hola Maya, ya te vemos. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal, Gemma? ¿Qué ¿Cómo tal? estáis? Muy bien, buenas tardes. Muy buenas. Pues nada, estaba contando, pues eso, que teníamos la gran suerte, ¿no? de contar contigo y que, bueno, que formas parte de la OCU, ¿no? Que es una de las organizaciones o la organización más grande en España de consumidores y además totalmente independiente, bueno, que eso también es lo que da la fuerza, ¿no? Yo de hecho además lo utilizo, tengo que decir que lo utilizo Muy de bien. forma personal y que ya me habéis ayudado en un par de ocasiones, ¿no? Entonces, bueno, pues que sé que funciona, vaya. Pero bueno, hoy no hemos venido a hablar tanto de la OCU, sino más bien de tu expertise, ¿no? Frente a todo esto que, bueno, pues un poco qué ha pasado, ¿no? Con el consumo en estos últimos meses desde la pandemia. Bueno, pues lo primero nos gustaría que nos contaras, ¿no? ¿Cómo ha cambiado el consumo desde febrero del 2020, ¿no? ¿Cuáles son pues esas palabras claves que tú utilizarías para definir, bueno, antes de nada también decir, recordar a los entusiastas que nos siguen hoy, que si queréis hacer preguntas, que lo vayáis escribiendo por el chat y yo se las trasladaré a Maya, ¿vale? Y bueno, pues eso, ¿qué palabras claves te parece que definirían a este nuevo consumidor post pandemia? Bueno, a ver, en temas de sostenibilidad, efectivamente, yo creo que sí, que el título que habéis elegido es bastante bueno, el del ecopostureo, Ok. porque sí es cierto, o sea, es cierto que todo lo verde se ha puesto de moda y es cierto que hay un poquito de ecopostureo, pero luego está la otra lectura, Gemma, porque realmente esto lo que quiere decir es que se ha integrado mucho en los valores que tenemos como sociedad, ¿no? Ya no se ve tanto lo medioambiental, lo sostenible, como algo aburrido, como algo que hay que provocar renuncias, sino como algo más identitario. Y esto es bastante interesante. Entonces, como tres palabras, pues a ver, yo te diría la primera, ecología, porque es verdad que dentro de la sostenibilidad nosotros sabemos que tiene tres dimensiones, que tiene la social, la económica y la medioambiental, pero yo creo que la que ahora mismo está más presente en la mente de los consumidores y de las personas ciudadanas realmente es la ecología, es la parte medioambiental. Ok. Luego también diría a lo mejor emoción, en el sentido de que hemos pasado de la información a la emoción. Ujú. Nos movemos más por emociones ahora mismo, que en este mundo tan marketingiano que tenemos, no está mal, porque es verdad que la emoción es lo que lleva al cambio de actitud, al cambio de comportamiento, pero si no tenemos una información adecuada con esa emoción, somos un poquito pasto del greenwashing y del marketing verde. O sea, hay que tener un poquito cuidado porque nos pueden llevar un poco a sitios a los que a lo mejor no querríamos ir. Entonces yo creo que la emoción está muy bien, es muy difícil de conseguir, ¿eh? Pero efectivamente tiene que ir acompañada de información de calidad y de hecho eso pues ahí ya luego hablaremos si quieres, pero hay muchas organizaciones, ¿no? Por ejemplo, estamos trabajando todo el rato para poder dar esta información, para desgranar un poco lo que sí es y lo que no es sostenible y para poder acompañar a los ciudadanos, ¿no? en este proceso. Y bueno, y a lo mejor también metería estilos de vida sostenibles, porque no se trata solo de que compramos o que dejamos de comprar. O Totalmente. sea, el tema del consumo sostenible, y ahora yo creo que más que nunca nos ha quedado bastante claro que es cómo llevamos nuestra vida, ¿no? Cómo podemos practicar, no sé, una segunda mano, cómo podemos cuidar las prendas para que nos duren más, Mm. cómo elegir, por supuesto, también, pero yo creo que es mucho más amplio el consumo. Totalmente, que no se trata muchas veces solamente de consumir, sino que ese consumo responsable, ¿no? Pues igual la primera pregunta es si realmente necesito ese producto, ¿no?
¿Y tú Claro. cómo crees, Amaya, que esa conciencia medioambiental, ¿no? Me decías que sí, que igual es un poco ecopostureo, ¿no? Pero ¿cómo se manifiesta esa conciencia medioambiental en la parte de ecología? ¿Cómo crees tú? Bueno, pues ahí depende un poquito porque depende de la persona. O sea, ahora date cuenta que hay una gran parte de los europeos, no sé si el último dato que viera un 85%, piensan que el tema de la sostenibilidad es muy importante. Pero evidentemente, luego de ahí empiezas a analizar y hay distintos grados absolutamente. Entonces, Entiendo. hay muchísimas personas, que son la gran mayoría, para las que lo muy importante pues son dos, tres aspectos, cuatro aspectos. Normalmente cambio climático y huella de carbono ahora mismo pues es bastante importante. El tema de los plásticos también es bastante, está muy presente en nuestras mentes. Pero bueno, para cada uno es lo suyo, ¿eh? Porque depende, si te has visto un documental de un tema, pues ese tema a lo mejor tú vas a muerte con ello. O sea que cada uno tenemos como nuestros algoritmos en la cabeza y de ninguna manera somos todos iguales, aunque hay macro tendencias. Y luego están las personas más comprometidas que realmente a lo mejor ya tienen una trayectoria también más ecologista o bueno, o a lo mejor han entrado hace poco, pero han entrado con más fuerza y para estas personas sí que hemos visto que realmente el consumo consciente es más identitario, es una forma realmente de entender la economía y de ejercer su poder ciudadano a través de cómo consumen, ¿no? Y esto pues a través de boicotear a algunas empresas, preferir a otras, decidir no comprar en un momento dado, no comprar en Black Friday, por ejemplo, pasar de las rebajas, irte a la segunda mano, y ahí ya pues hay un gran abanico de opciones. Ok. ¿Y tú, Amaya, dirías que hay una brecha entre lo que la gente quiere hacer y lo que realmente al final hace? Sí, sí, brecha hay. Esto está bastante estudiado y, a ver, hay muchas personas que sí que están sensibilizadas y tienen cierta información, pero luego a la hora de la verdad, que es lo que dicen los datos de mercado, que a mí no me gusta nada, pero a la hora de la verdad resulta que luego no compran. Y parece que es que mienten en las encuestas. No es así, no es que mintamos en las encuestas, es que tenemos unas barreras como la copa de un pino que no podemos, o sea, puedes tener la intención, pero si luego te falta la información, si realmente no sabes si esta empresa o este producto hay, si es realmente tan sostenible o no lo es. O si luego resulta que el precio, es que es un 50% más caro. O Claro. que quieres hacer una compra sostenible, pero te tienes que ir al centro de la ciudad porque en tu barrio no está. O sea, hay muchas barreras que realmente luego, bueno, pues te dificultan el poder ejercer ese consumo sostenible. Y eso a lo mejor, pues, disminuyendo un poquito las barreras, pues realmente vas a mejorar también la cuota de mercado sostenible, que es un poco lo que todos queremos. Mm. Sobre todo también, o sea, esa parte que decías tan relevante de la información, ¿no? Porque es verdad que todavía cuesta muchísimo comunicar bien, ¿no? El valor de los productos a nivel medioambiental, social, etcétera. Entonces, claro, ahí hay, esa brecha quizás también coincide con esas oportunistas, esas empresas más oportunistas, ¿no? Que encajan ahí perfectamente con el greenwashing, ¿no? Entonces, bueno, quizás una de las ideas que podríamos sacar también es que hay que mejorar la comunicación para todo aquel que lo está haciendo bien, mejorar, ¿no? La comunicación de los atributos que están trabajando y que les diferencian de ese greenwashing. No sé cómo lo ves tú. Bueno, la información es fundamental. A ver, lo primero para ejercer un consumo sostenible es la sensibilización y tener un poco la intención. Pero después, inmediatamente después, viene la información. Si no tienes información adecuada, es imposible. Entonces, ¿qué pasa? Efectivamente, ahora mismo yo creo que hay, todas las empresas se pintan de verde porque saben que lo verde vende. Claro. Entonces, para el consumidor se crea un dilema muy grande porque si no puedes distinguir realmente cuáles son más auténticas, más coherentes, digamos, y cuáles no, pues todas son iguales y entonces o no te crees ninguna entonces es muy complicado, ¿no? Mm. Realmente el tema del greenwashing luego tiene también muchísimas variantes, porque yo creo que ahí hay, o sea, no es que las empresas estén mintiendo, las grandes empresas, no, yo no creo que sea algo tan básico como mentir. Muy pocas veces son mentiras. Se trata más bien de exageraciones.
de exageraciones, de sacar las cosas de contexto, de decir, pues, de hacer un poquito y vender mucho. Por ejemplo, sacas una colección que es sostenible y lo vendes como si fuera lo único que tienes, pero es un 1 o un 2% realmente de toda tu colección, ¿no? O haces algo que tú realmente como empresa, para ti es un avance. Imagínate que has mejorado la eficiencia de toda tu flota de transporte o has mejorado la eficiencia de tus tiendas. Eso para ti como empresa has tardado mucho tiempo, has invertido un montón de dinero, o sea, que no se hace de un día para otro, yo lo entiendo. Pero claro, comunicar eso cuando sigues en un modelo de hiperconsumo, etcétera, etcétera, pues realmente no es relevante. A lo mejor no es relevante comunicar eso. Entiendo. Y luego lo que comentas, las pequeñas empresas, las pymes, que normalmente son más pequeñas, claro, y tampoco tienen esos altavoces tan grandes que tienen las grandes, ¿no? Entonces sí, comunican, pero a lo mejor no llega. Ya, entiendo perfectamente. Amaya, dentro de lo que vosotros percibís, ¿hay alguna diferencia, ¿no? A nivel de edades entre un tipo de consumo, pues yo qué sé, de una generación millennial a una Z, a un boomer, baby boomer? ¿Cómo lo percibís desde ahí? Bueno, a ver, ese estudio tal cual nosotros tampoco no lo hemos hecho. Cuando hicimos el estudio con Nessie, el de otro consumo para un futuro mejor, lo que vimos es que realmente... Solamente ¿Qué? meto la cuña, que muy bueno, un estudio muy bueno, muy Sí, interesante. muy bueno, hay que leerlo. Que eso, claro, pues ahora las cifras irán cambiando y eso, a ver si se actualiza, pero muy súper interesante el estudio que hicisteis con Nessie. Gracias desde aquí, Sí, pues, porque es muy... muchas gracias. No, de verdad es súper necesario tener ese tipo de Sí. información y además que fue mi acuerdo, que además se presentó dentro de pues, presentaciones de grandes empresas, o sea que ha sido muy relevante, así es que un gran enhorabuena. Muchas gracias. Pues fue en profundidad y lo disfrutamos como enanos, ¿eh? La verdad que sí. Y ahí lo que vimos es que realmente en todas las capas de edades había personas con este perfil de consumidor más comprometido, en todas las capas. Lo que pasa que normalmente se manifestaban con distintas dimensiones. Por ejemplo, las personas a lo mejor de más de 50, 60 valoraban mucho más todo el tema de derechos humanos, muchísimo más. No. Mm. Los millennials, pues sabemos que sí, bueno, todos los estudios lo dicen y este estudio también veíamos que el tema ecológico, el ecopostureo, todo esto también, pero que sí que, y evidentemente, y sí que tienen esa fuerza, sí que tienen ese espíritu Greta, ¿no? Los millennials, mucho más. Y entonces yo creo que no es que haya unos que sean más ecológicos que otros o más sostenibles que otros, sino que depende de qué persona, lo que has vivido, lo que has... tu cultura, la que has, las etapas que has quemado, pues a lo mejor te mueven unas cosas u otras. O sea que también tendríamos que estar insistiendo a la gente, ¿no? En acercarse mucho más, pues yo que sé, a documentales. Yo dando clase el otro día, pues estuvimos hablando de Breaking Boundaries, el rompiendo los límites, y pues también de Ves a la Tierra. O sea, que también este tipo, cuando vemos estos documentales, vosotros a nivel de consumo sentís ese cambio de conciencia. Total, es que se Bueno, vio, o sea, es que los documentales son la herramienta más poderosa para el cambio de mentalidad, la más poderosa. qué Y ahora bueno. mismo tenemos unos documentales maravillosos. Yo, el último de David Attenborough, os lo recomiendo a todos, de verdad. Ese, Ese es imprescindible, aparte que es una preciosidad, es una belleza de documental. Los documentales son súper transformadores, mucho, porque combinan información y emoción totalmente de acuerdo. directamente. Y además estás bastante concentrado, normalmente estás entregado, bueno, aunque estás viendo ahí el móvil mientras tanto, pero estás concentrado esa hora y media que te dura, con lo cual puedes asimilar un mensaje más complejo. Qué bien, qué bueno. Se lo diremos a Javier de Hop, que está lanzando ahora, que acaba de estar lanzando su crowdfunding para que, bueno, le motive tener esta información. Bueno, y nos decían por aquí, nos preguntaban, nos hacían una pregunta, Liliana, que además es amiga de Colombia, decía, ¿cómo se llama el estudio de Nessie, el que habéis hecho con Nessie? Ese se llama Otro consumo para un futuro mejor. Ok. Si queréis, bueno, hay una versión, digamos, un poquito más visual y si queréis más en profundidad, hay otra versión un poco más extensa que me la podéis pedir por email y os la mando, vamos, sin problema.
Si quieres, lo que podemos hacer es ponerlo aquí. Como esto luego se queda grabado, para que toda la Sí, gente claro. que lo vea y eso, pues que pueda tener acceso también al estudio. Fenomenal. Sí. Y bueno, también te quería preguntar, Amaya, ¿cuáles son los criterios que más están demandando los consumidores? ¿No? Decías antes que la sostenibilidad pues tiene estos tres aspectos, ¿no? Social, medioambiental y económico. ¿Cuáles son los criterios que más están demandando los consumidores? ¿Los sociales, los medioambientales, los económicos? Cuéntanos. Bueno, son los medioambientales sobre todo. Ok. Son los medioambientales y además está, o sea, en el top totalmente está cambio climático, absolutamente, y plásticos. O sea, yo creo que son los aspectos más visibles, que en los que estamos más sensibilizados, que ha habido muchísima información además. Ahora, vienen con fuerza también todo el tema de bienestar animal, de residuos, de, bueno, por supuesto, biodiversidad y de huella hídrica. Y huella hídrica en España especialmente es importantísimo porque se supone que va a ser el primer problema medioambiental que tengamos en 2040, que vamos a tener muchísima sequía. Entonces, huella hídrica, cuidado. Y además en el sector de la moda, claro, o sea, es escandaloso lo de la huella hídrica. Totalmente, sí, sí, sí. Bueno, pues qué bien que nos lo digas, ¿no? Porque, Y, sí, dinos, Amaya. y perdona, y a lo mejor, o sea, me da un poco de rabia porque hay temas sociales y económicos que no se están teniendo en cuenta, Ujú. pero que son súper importantes también. Y, por ejemplo, estoy pensando todo el tema de derechos humanos en las cadenas de suministro, especialmente de moda, bueno, es que siempre han sido un tema muy, muy presente. Y, sin embargo, ahora es como que no hablamos mucho, ¿no? No sé si con la ley de nueva de debida diligencia a lo mejor la cosa cambia un poquitito. Mm. Y luego está el tema de, en aspectos económicos, me parece que tendríamos que estar prestándole más atención a todo el tema de subsistencia de las pymes, de las pequeñas empresas, porque tienen una competencia feroz ahora mismo con las grandes corporaciones, con los marketplaces, con el Amazon, etcétera, y es muy difícil sobrevivir. Y a nivel de sostenibilidad económica es tan importante que haya todo este ecosistema de pequeñas empresas. Totalmente, totalmente de acuerdo. Sí, totalmente de acuerdo. Creo que en el tema de social, fíjate que justamente esta mañana hemos lanzado una nota de prensa por el ebook que en el que tú también has participado de las predicciones, ¿no? Para que, bueno, pues llegue a más gente. Y, Jolín, haciendo un poco el resumen de todas, sí que veía que dentro de los expertos hay como esa vuelta hacia lo social, ¿no? Decir, oye, que hemos estado hablando mucho de lo medioambiental, pero lo social también es muy relevante y lo tenemos que poner ahí. Y me ha llamado mucho la atención porque gente con un marcado perfil más ambientalista hablaban de la parte social y me ha parecido también muy bonito, ¿no? De, bueno, decir que estamos ahí todos también, ¿no? Lo decimos que en casi todos los webinars hablamos de ello, pero bueno, la campaña Ropa Limpia también es nuestra campaña de bandera, ¿no? Para, bueno, junto con Fashion Revolution, lo que pasa es que son dos cosas diferentes. Bueno, pues la campaña Ropa Limpia también nos parece que hacen un trabajo maravilloso, ¿no? Y, bueno, ¿cómo se están adaptando desde vuestra perspectiva las grandes empresas a todos estos movimientos que está habiendo a nivel de consumo? Bueno, pues a ver, yo creo que las grandes empresas seguramente están viviendo un dilema bastante gordo, porque yo creo que son conscientes de que tienen que transformarse y ser más sostenibles. A mí me consta que hay grandísimos profesionales dentro de grandes corporaciones, muy buenos, que son muy conscientes y que seguramente comparten esta preocupación por la sostenibilidad. Pero seguramente, claro, al final eso consiste en cambiar el modelo que les ha llevado al éxito, en Claro. cambiar ese modelo basado en la producción a gran escala, en el hiperconsumo. Y entonces, bueno, pues yo entiendo que habrá que tomar decisiones económicas muy difíciles porque nadie les garantiza que la transformación sostenible pues tenga que ir necesariamente bien. Totalmente. Ahora, también yo creo que la no transformación sostenible les va a ir necesariamente mal, con lo cual a lo mejor el dilema también es falso. Tal cual, qué bien lo has definido. Me ha encantado esta definición, efectivamente, estoy totalmente de acuerdo contigo. Y Amaya, cuéntanos un poquito qué significa el greenwashing y desde tu perspectiva, ¿por qué es tan habitual? Bueno, pues a ver, llamamos greenwashing realmente a una comunicación pretendidamente verde, pero que realmente no lo es tanto, ¿no? Ujú. Digamos, un marketing verde, pero es un marketing verde con una mala intención, porque si no se quedaría simplemente en un marketing verde un poco malo, a lo mejor. Ok. Pero digamos que en el greenwashing a lo mejor normalmente puede haber una intencionalidad.
¿De qué? Una intencionalidad de captar todos estos consumidores que sí que tienen una sensibilidad sostenible y llevártelos para ti en vez de que se vayan con otras empresas que a lo mejor en el fondo son más sostenibles. Entonces, nosotros hicimos una encuesta sobre greenwashing y vimos que el 60% de los consumidores españoles realmente opinan que la publicidad verde son solamente reclamos para vender y que las empresas realmente no están interesadas, no tienen un compromiso real. No sabemos tampoco, claro, si esto aplica a todas, o sea, hasta qué punto los consumidores podemos distinguir cuando se trata de greenwashing, cuando se trata de una comunicación de sostenibilidad. Porque si tú haces las cosas bien, pues también hay que decirlo, porque si no lo dices parece... O sea, el límite muchas veces es difuso también. Y de hecho es tan difuso que se podría empezar a denunciar a las empresas que hacen greenwashing, pero es muy complicado argumentar estas denuncias, ¿no? Porque claro, normalmente no dice mentiras tampoco, simplemente están exagerando un poquito. Bueno, nosotros algunos sí que hemos pillado, ¿eh? En nuestro sector algunos hemos pillado. Pero bueno, pues a ver si en ese sentido mejoran las cosas, porque sí que es verdad que es muy importante y como tú decías, hay gente que está trabajando muy duro para hacer las cosas bien. Entonces, bueno, pues poder tener esa información de una manera más contundente, más clara, con porcentajes. También, por lo que tú decías, un 2% de una empresa que no es sostenible, pues eso, no, no significa mucho, porque es verdad que al final el resto de tu modelo, si no lo es, pues claro, no estás haciendo lo necesario para ese cambio transformador que se necesita, sobre todo eso. ¿Y tú cómo crees que deberíamos actuar, ¿no? Como consumidores informados en nuestra ropa, sobre todo en nuestro sector? Porque es verdad que hay muchas áreas, pero en nuestro sector. Bueno, la verdad es que yo no creo que estemos demasiado informados, si te digo la verdad. Yo creo que, a ver, realmente vuestro sector es muy complicado porque las cadenas de producción son bastante opacas y hay demasiadas dimensiones de sostenibilidad, es muy complejo. Entonces, yo creo que no estamos suficientemente informados a nivel de análisis de ciclo de vida desde el principio a fin de las prendas, ¿no? Esto yo tengo esperanza porque además justamente hoy se ha anunciado que la Comisión Europea tiene previsto lanzar un etiquetado sostenible, le llaman PEF, que es Product Environmental Footprint, que está basado realmente en el análisis de ciclo de vida y tendríamos como un etiquetado como con semáforos amarillos, ¿no? Del amarillo, el rojo o el verde, un poquito de este tipo y en distintas dimensiones, pues a lo mejor en huella de carbono, en huella hídrica, en residuos, todas ellas medioambientales, obviamente, solamente, pero ya sería un gran avance, porque eso sí que nos va a poder permitir, permitir luchar contra el greenwashing, también poder elegir de forma informada, etcétera. Entonces yo creo que por ahí necesitamos más y mejor información, la verdad, porque por ahora sí que si estás muy informada, lees mucho, etcétera, sí que puedes llegar a distinguir qué empresas son muy, muy, muy buenas o muy, muy, muy malas, pero luego todas las demás que hay una zona gris muy grande y esta herramienta en el etiquetado sí que nos permitiría poder comparar. Qué bueno. Pues nada, te agradezco que lo saques a colación porque estuvimos participando, bueno, pues en la disposición, ¿no? Ahora mismo no sé cómo, no me acuerdo el nombre que desde la Unión Europea pusieron para que los ciudadanos pudieran hacer sus comentarios, ¿no? Y estuvimos ahí insistiendo mucho porque no incluían el tema de microplásticos, que nos parecía fundamental. Empezaban a contar una prenda de poliéster solamente con la materia ya hecha, mientras que en las prendas orgánicas tenían en cuenta todos los impactos antes de la materia, ¿no? Entonces, bueno, pues me alegra que lo saques a colación porque es un tema también que nos importa mucho. Y bueno, dentro de la moda, ¿qué tendencias crees tú que van a marcar la pauta en los próximos meses a nivel de consumo? Bueno, yo creo que todo el tema de la circularidad, absolutamente, y desde lo más sencillo para el consumidor, que es a lo mejor el tema de la segunda mano, de poder darle una segunda vida a las prendas, de comprar algo si necesitas que ya esté en el mercado, que ya esté
yo creo que la segunda mano ahí abre muchas posibilidades, hasta por supuesto todo el tema ya más tecnológico de introducir tejidos reciclados, regenerados, recirculados de alguna manera. Yo creo que este va a ser muy importante. Y luego quizás también, aunque este es más progresivo, ¿no? Pero yo creo que se va a afianzar poco a poco todavía más esta renuncia al hiperconsumo. Ujú. Y ya no tanto como renuncia de los consumidores, sino yo lo veo más que mueve otras emociones quizás más fuertes, como el asco. El asco, yo no quiero participar en un mundo que me deja todo el mundo lleno de residuos, por ejemplo, o con emociones como la vergüenza, ¿no? Ay, ¿para qué me voy a comprar esto? No, yo no sé, como un poco los nórdicos también, que tienen este punto ahí de la vergüenza de volar, de la vergüenza de comprar. Entonces, por ahí yo creo que también va a seguir evolucionando el consumo. Qué bueno, qué interesante esto que comentas, Amaya, muy bueno. Bueno, ¿qué iniciativas así interesantes a nivel nacional o internacional nos animas a seguir? Pues, por supuesto, además de la OCU, ¿no? Pues para estar bien informados, para ver esos movimientos en el consumo, ¿no? ¿Quién está analizando de manera pues, más fiable, ¿no? Con el foco en una sostenibilidad real estos movimientos de mercado? Bueno, a ver, en España, bueno, Fashion Revolution y la campaña Ropa Limpia, por supuesto. Y Genial. yo creo que luego a nivel medioambiental a mí me gusta mucho el trabajo de Greenpeace también, creo que hace un trabajazo y también de divulgación. Luego hay una periodista que se llama Brenda Chávez, que también tiene varias publicaciones y que también es muy, muy buena y se ha metido mucho en tema de moda. No sé, y luego, a ver, es verdad que en OCU estamos publicando regularmente investigaciones, estudios, desde el comportamiento del consumidor, como puede ser este, hasta tóxicos que hay en la ropa, temas de segunda mano, de dónde poder acceder a plataformas online. Entonces, ahí yo también creo que eso también sí que os animaría a haceros socios de OCU, los que no seáis, porque al final es una organización que todos los estudios los financiamos un poco con las aportaciones de los socios, o Está si no, tenemos una campaña que se llama Cámbiate al Verde, que es muy guay porque además tienes una herramienta para calcular tu huella ecológica en todas las dimensiones y es bastante, bastante amplia y está muy bien porque si te puedes meter ahí y puedes ir como aprendiendo y valorando de lo que tú estás haciendo. O sea, es una herramienta que yo creo que si no habéis hecho huella ecológica, os recomiendo a todo el mundo que la hagáis en algún momento. Qué bien, qué bueno. Es que además esas cosas son súper prácticas, porque ahí es cuando te das cuenta de realmente lo que está pasando en tu vida, ¿no? Yo, por ejemplo, pues hace unos años tenía sentido volar al otro lado del Atlántico, pues porque, bueno, no había nadie hablando de estos temas, entonces, bueno, pues tenía su sentido ir, contar las cosas y tal. Pero en el momento que he empezado a ver gente, pues hice un comunicado de que no, de que si no, a ver si es para un proyecto de un mes en el que crees que puedes aportar de verdad y hacer algo transformador, vale, pero para dar una conferencia o unos poquitos días, pues decidí no hacerlo porque realmente lo que disparaba mi huella eran esos Claro, viajes, ¿no? Entonces ser aprender. consciente, sí, yo creo que ser, o sea, eso también es como muy, empezar a introducir pues de una manera como más obvia en nuestra vida ese tipo de cosas, ¿no? Yo creo que está muy bien. Pues Amaya, yo creo que hemos hecho como un buen repaso, ¿no? Para de todo, ¿no? Ya, para terminar, sí, según tu opinión, trabajando en este ámbito desde hace tanto tiempo, ¿cuáles serían las claves para un consumo ya responsable de moda y así ya para cerrar? Qué nos dirías? Bueno, pues para mí, a ver, aparte de incidir en el comportamiento individual, yo creo que la clave realmente está en cambiar las normas y los valores a nivel social. Mm. Absolutamente, porque es que ya es a otra escala. Y esto yo creo que estamos en el camino, no estamos muy lejos, ¿eh? Estamos ya ahí. Seguramente, una vez que lleguemos ahí, pues va a haber más exigencias a nivel de sostenibilidad. Vamos a exigir más que los productos sostenibles estén mejor marcados, que no haya greenwashing, que sean más asequibles, que haya unas políticas a lo mejor que los favorezcan fiscalmente. O sea, yo creo que vamos ahora hacia ese camino, hacia ese camino. Bueno, pues muy bueno, ¿no? Muy esperanzador. Yo creo que ese mensaje, Amaya, de saber que, bueno, que aunque los consumidores ahora estén un poco despistados en moda, ¿no? Porque lo sabemos, ¿no? Que
pues quizás por esa gran sobreproducción, ese exceso de oferta, es verdad que las marcas más sostenibles se quedan un poquito escondidas, ¿no? Y bueno, pues está siendo un momento difícil para ellas también. Pero bueno, saber que la tendencia va por ahí realmente y que en el consumo se está viendo, pues yo creo que anima muchísimo. Así es que, bueno, pues ha sido la verdad que súper, como siempre, muy ilustrativo, muy interesante hablar contigo. Además es que nos das como unas ideas súper claras y, jo, pues de verdad que se agradece muchísimo, Amaya. Mira, hasta no sé si Bueno, lo muchas ves, gracias a vosotras por invitarnos. por aquí hay como un montón de corazones, ¿no? De cuando la gente va dando al me gusta, o sea que, bueno, pues que yo creo que les ha gustado, les ha gustado muchísimo. Pues a mí también, o sea que lo dicho, Maya, que muchísimas gracias también por hacer el esfuerzo pues de la conexión, de todo eso, que bueno, pues que de hacerte el perfil Bueno, no, y ahora soy un poco todo. más joven y millennial ya, mi primer directo en Y no, tu Instagram. primer directo. Bueno, luego es un vicio, ¿eh? Así es que con cuidado, con cuidado. Bueno, pues nada, lo dicho, Amaya, que un placer, que muchísimas gracias por este ratito y por contarnos todas estas cosas interesantes. Y nada, pues seguimos hablando porque, bueno, seguiremos haciendo cosas con la OCU porque nos parece que realmente es súper interesante y muy, muy relevante. Así es que un fuerte abrazo, Amaya. Igualmente, un abrazo, gracias. Venga, muchas gracias. Chao, un besito, chao. Y nada, y para el resto, pues nada, lo dicho, nos vemos la semana que viene. Pues estaremos hablando con otra de nuestras portavoces de los foros de networking, en este caso la portavoz del foro de finanzas. Y bueno, pues otra vez será como este directo, súper interesante. Muchas gracias y nos vemos la semana que viene. Un abrazo, chao, un besito, chao, chao.